Buenas noches con todos, bienvenidos al curso de Gestión Pública Regional y Municipal, el mismo que se realizará de forma virtual los días martes como hoy en el horario de 7 a 9 de la noche en 4 sesiones durante todo el mes. Paralelamente a las clases tendremos en el aula Classroom un espacio donde podremos compartir los recursos y la bibliografía que el docente va a proporcionar para que puedan ingresar de forma directa, complementando la participación asíncrona. Por otro lado, el registro de asistencia será enviado al grupo WhatsApp al finalizar la clase. 15 minutos antes se estará compartiendo por el grupo WhatsApp. Ahora, para dar inicio, como docente del curso, nos acompaña el magíster Samuel Ernesto Navarrete Meneses, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Educación con amplia experiencia en gestión educativa, documental y digitalización. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, en la ONP y diversas instituciones educativas, liderando el proceso de capacitación de archivo y modernización documental. Ha trabajado también en proyectos sociales y humanitarios en el Perú y el extranjero, con un enfoque en derechos humanos y desarrollo comunitario. Estimado Samuel, lo escuchamos atentos. Anthony, muy agradecido por la presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecería si me pudieran confirmar si el sonido de mi voz se escucha claramente. Hola, Sí, profesor, claramente. se escucha claramente. Perfecto. Eso es importante, ¿no? Un poco que se me escuche, porque lo que se va a tratar en esta oportunidad en realidad es un tema que cada uno de nosotros lo venimos conociendo y lo venimos llevando desde que llevamos una formación educativa en el país, ¿no? Desde la primaria, la secundaria, la educación superior, la universidad, incluso de manera más intensa en una maestría, en un doctorado, que es los temas de gestión, gestión pública, Estado peruano, gobierno, país, nación. Todas estas definiciones de algún otro modo van a fluir a lo largo de esta pequeña exposición. Como bien me ha presentado Anthony, agradezco mucho el detalle de la presentación. Yo soy historiador de profesión, de origen, ¿no? Sí, he llevado una maestría en educación, he culminado un doctorado en gestión pública, eh, pero me siento verdaderamente más historiador, ¿verdad? Así que a lo largo de esta pequeña presentación de las primeras 2 horas, vamos a poder conversar un poco de historia, porque es fundamental conocer la historia para entender bastante nuestra realidad actual y cualquier análisis o estudio que se haga sobre nuestra realidad peruana, desde el ámbito que sea, educativo, político, cultural, siempre va a prevalecer el enfoque histórico. Fui formado como historiador. Alguna vez un profesor mío en la universidad nos decía, lamentablemente, el formarte como historiador, todos tus temas, tus conversaciones, tu vida en general, siempre será llevado a tu enfoque histórico, porque así verás la vida siempre. Eh, un otro profesor, eh, haciendo referencia justamente a la historia, me decía, y se lo comparto porque es una comparación muy entretenida, ¿no? La historia es caminar de espaldas, ¿sí? Mientras caminamos de espaldas, podemos ver todo lo que hemos recorrido, podemos ver la gran distancia que hemos caminado, pero no sabemos qué hay detrás de nosotros que nos depara el futuro. Solo sabemos que hay un camino y en ese camino se puede tropezar y nos volveremos a levantar y seguiremos avanzando, mirando siempre hacia atrás todo lo transcurrido. Muy bien, después de esta pequeña introducción, yo quiero compartir la pantalla, primero para, tal y como me enseñaron en alguna oportunidad, a ver dónde está compartir pantalla, acá está. Deseo compartir el sílabo que espero todos ustedes ya lo tengan, ¿no? Por favor, me confirman que están viendo todos el sílabo, por favor, ¿sí?
¿Alguien que podría escuchar su voz confirmándome que estamos siguiendo la revisión? Ya, perfecto. Entonces, gracias por la confirmación. Si notamos, y todos ustedes lo deben tener en su poder, el curso de gestión pública regional y municipal, ¿sí? El curso consta de 120 horas. Conmigo vamos a compartir una parte de ese tiempo en 4 sesiones. Sin embargo, yo les voy a dejar más que tareas para entregar, algunas labores que tienen que realizar en relación a lo que vamos a tratar el día de hoy para que ustedes analicen, ¿sí? Algunos contenidos normativos para que ustedes lo analicen, se puedan apoyar incluso no solo con la lectura de estas normas, sino que puedan hacer una búsqueda en diferentes canales virtuales, ¿no? Páginas que les permitan la información y analizar lo que hoy mismo vamos a conversar. Esta modalidad es virtual sincrónico asincrónico. Empezamos el día de hoy, 6 de mayo, y estaremos terminando el martes 27 de mayo. Como ven, son 2 horas conmigo por cada sesión. Sin embargo, las otras 32 horas cada uno, 22 horas cada uno de ustedes las tiene que completar con este estudio y les va a faltar en realidad el tiempo, ¿no? Ahora, esto está dirigido a servidores, funcionarios públicos, trabajadores del sector privado y público en general interesados en la gestión, más que documental, en la gestión pública también, ¿no? Y ya Anthony hizo una presentación respecto de mis labores. Actualmente yo estoy trabajando en el Tribunal de Transparencia, soy el coordinador de gestión documental. Estoy bastante vinculado a la gestión documental por mi formación justamente de historiador, ¿no? El historiador tiene 3 líneas de acción: una que es la investigación, que es crear historia; es la reproducción, que es enseñar historia; y es la protección del acervo documentario, que son nuestras fuentes a través de las cuales construimos la historia. En ese sentido, es por eso que quien les habla es especialista en materia de gestión documental. ¿Mm? Este curso de gestión pública, regional y municipal está diseñado para una comprensión general, ¿no? Analizaremos bastante también sobre la estructura del Estado, y nos enfocaremos un poco en la realidad actual y qué aspiramos nosotros como Estado, como país, como nación, ustedes como parte de este país que constantemente vive crisis tras crisis. En estos momentos estamos viviendo momentos bastante altamente críticos. Ya vamos 8 años, aproximadamente 9 años ya nos vamos de una crisis política de la que no salimos, y que cursos como este nos permiten, nos dan herramientas para poder mirar nuestro país de otro modo, ¿no? Una frase muy conocida posiblemente por ustedes es: el Perú es más grande que sus problemas. Y habrán notado que nuestros problemas son muy grandes, por lo que indica que el país es más grande que ellos, ¿no? El objetivo que tenemos es comprender y aplicar fundamentos de la gestión pública regional y municipal, reconociendo el marco institucional, instrumentos de planificación que son fundamentales, parte de la modernización del Estado, ¿sí? Y los retos que se presenten en el proceso de la descentralización. Aquí vamos a poder conversar un poco de la descentralización no vista por lo que se ha hecho en los últimos 30 años, sino una visión un poco más lejana, como les decía, caminando de espaldas, mirar lo más lejano que se puede dentro de nuestra historia. ¿Sí? Vamos a analizar instrumentos de planificación, vamos a reflexionar sobre estos desafíos y vamos a evaluar el avance del proceso de la descentralización. Hay logros que tenemos esperados alcanzar, ¿sí? Los vamos a poder medir con cada una de sus participaciones. Esta capacitación, esta charla que les voy a brindar a ustedes, yo espero que los invite a participar, a opinar, sin temor a equivocarse, porque se aprende más uno equivocándose, con desaciertos, a vivir siempre con la constante idea de que tenemos la verdad de nuestro lado.
que tenemos la seguridad de que no nos equivocamos. De ser así, no estaríamos en este mundo, estaríamos en un mundo celestial porque seríamos perfectos. Somos humanos y esa condición nos lleva a ser imperfectos y a cometer errores en el transcurso de nuestra vida, así como muchos aciertos, ¿no? Ya les había comentado que el curso pretende consumir de su hermoso tiempo 120 horas a lo largo de este mes, 120 horas que espero sean bien aprovechadas por parte de ustedes. Las 4 sesiones, aquí se las pongo en conocimiento, el día de hoy hablaremos sobre la organización del Estado peruano y las bases de la descentralización territorial. En la sesión 2 trataremos sobre instrumentos claves para impulsar el desarrollo local y regional. Iremos a cada rincón de nuestro país, tratando de reconocer y analizar cuáles son las condiciones en las que se encuentran en el interior del país nuestros compatriotas, miembros, servidores públicos, miembros del Estado, cómo salen adelante o cómo sacan adelante sus proyectos, cómo luchan con las problemáticas locales, ¿no? Yo espero que los aquí presentes sean de diferentes partes del país para que podamos entender o conversar un poco sobre lo variado de nuestro país. Nuestra constitución indica que somos un país multiétnico y pluricultural. Eso es variado, eso es variedad. Y esperemos que a lo largo de estas sesiones podamos compartir algunas experiencias de los presentes, ¿no? La tercera sesión va a hablar sobre la gobernanza y la gestión pública en el contexto descentralizado. Para finalmente, en la sesión 4 del día 27, vamos a hablar de retos y futuro del proceso de descentralización. Como notarán, nos vamos a enfocar bastante en el tema de la descentralización porque personalmente considero que la descentralización es la estrategia para poder alcanzar el desarrollo. Voy a poder conversarles un poco de un geógrafo peruano que su investigación científica la orientó justamente a un enfoque de buscar descentralizar el poder político y que éste tuviera un impacto positivo en todo el territorio peruano. Muy bien, hemos revisado el contenido de nuestro sílabo, ahí tiene la modalidad de calificación, que ya también Anthony les ha puesto de conocimiento, y una bibliografía básica que espero puedan revisar, ahí tienen los enlaces para que puedan acceder a la información que contiene el sílabo. Son contenidos básicos que ustedes van a poder analizar, que es parte del desarrollo de este curso. ¿Sí? Esas 120 horas tienen que llevarlos a analizar cada uno de los contenidos de estas páginas que les compartimos. En este punto, alguna consulta que tengan ustedes, por favor, para poder continuar ya con la presentación y empezar a adentrarnos en el curso. ¿Alguien que desee hacer algún aporte, algún comentario? Al parecer se me ha bloqueado la cámara, espero que no se me haya bloqueado el sonido. Me confirman, voy a constantemente preguntarles de cuando en cuando si el sonido es correcto. ¿Alguien me podría responder? Juana Guayanay me dice que sí se observa. Mi pregunta es si se me escucha. Sí se escucha. Gracias, Aristides, eres muy gentil. Y qué bonito nombre, dicho sea de paso. A ver, entonces, si así como me escuchan, alguno de ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de ver, tiene alguna expectativa creada respecto del curso, me agradaría escucharlos porque son 4 sesiones las que vamos a compartir. Puede que aquí en estos momentos, con esta pequeña introducción, a ustedes les despierte el interés de algún tema y podamos desarrollarlo. En la próxima clase les traigo alguna información, alguna bibliografía y nos nutrimos, porque lo que se trata no es de compartir algo que, como les vuelvo a repetir, lo venimos conociendo y estudiando desde la primaria, ¿no?
sino que ahora a estas alturas es más intenso, es más profundo posiblemente el análisis, pero yo desearía que ustedes me digan de este contenido que hemos compartido, ¿qué le interesaría saber? Si pudiese, no sé, Aristides tiene el micrófono abierto, podrá comentar algo al respecto, alguna expectativa que tenga. Bueno, sí, Te escuchamos, Aristides. yo soy funcionario del gobierno regional del Callao y bueno, mi expectativa es relacionada con las bases de la descentralización territorial. Como lo han Excelente. mencionado, eh, todavía no se produce la transferencia realmente y eso produce atraso en las organizaciones. Excelente, Aristides, tu comentario. Y lo que pone de conocimiento Aristides no es más que la consecuencia justamente de un gran deseo. Todos los peruanos deseamos ser protagonistas de nuestros propios destinos, pero poco podemos avanzar si no contamos con instrumentos, no solamente instrumentos normativos, no solamente leyes y normas, sino el respaldo para poder llevar a cabo nuestros proyectos, ejecutar nuestros destinos. Y eso, señores, señoritas, señoras, se hace con recursos, no se hace con papel escrito solamente, se hace con recursos. Gracias, Aristides, Aristides desde el Callao. Alguien que quiera comentarnos, no sé, Maribel Artega, Sonia Espinosa, Hilder Peña, alguna expectativa que tengan respecto de lo que vamos a conversar a lo largo de este mes que vamos a estar juntos. Cuánto me gustaría estar frente, cara a cara con cada uno de ustedes. Es distinto el contacto físico, lo virtual es muy bueno en el sentido que nos acerca desde grandes distancias, pero en el cara a cara uno puede directamente plantear, formular la pregunta. Espero que todos estemos atentos, ¿sí? Voy a compartir ahora en estos momentos la presentación, ¿sí? Tenemos un estimado de 1 hora y media y después de esa hora y media algo para poder analizar y conversar. Por favor, me confirman que se ve. Mercedes me habla de que sí se escucha. ¿Alguien me puede confirmar que se ve la presentación, la carátula? Sí, sí se ve la presentación. Muy agradecido. Siempre es agradable escuchar la voz de alguien que nos hace sentir que nos acompaña. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Este es un curso de gestión pública, regional y municipal. Estamos el 6 de mayo. Quien les habla ya me he presentado y me han presentado, Samuel Navarrete. En esta primera sesión yo les comentaba, conforme al sílabo, vamos a hablar sobre la organización del Estado peruano y las bases de la descentralización territorial, que es lo que Aristides nos comentaba que está muy interesado de saber. Quizá hay que entender, respecto a la organización del Estado es un tema bastante sencillo, como vuelvo a repetir, todos lo conocemos, y el tema de la base de la descentralización, que lo vamos a desarrollar a lo largo de todo el mes, lo importante es entender el escenario espacial y temporal en el que nos encontramos y cómo desde mi ubicación, tanto espacio-temporal, ¿no? O sea, Aristides nos decía, yo soy del Callao. Él está en el Callao, en estos momentos, año 2025, hay condiciones que él mismo nos acaba de decir, acaba de manifestar sus expectativas, ¿sí? Entonces tenemos un escenario, espacio-tiempo. Sobre ese punto de partida, nosotros vamos a empezar a mirar a nuestro alrededor. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sentado frente a mi escritorio, tengo mi celular en la mano izquierda, tengo mi pizarra delante mío, ante mis ojos, detrás del computador. Tengo un hermoso letrero que me dice en inglés Home, Sweet Home.
¿no? Hogar, dulce hogar. Eh, Tengo unos enormes peluches que me acompañan. Estoy describiendo mi espacio físico. Los invito a que ustedes analicen su espacio físico, vean su espacio físico. Y el espacio físico son ustedes son parte de ese espacio físico. Mírense las manos, mírense el cuerpo, siéntanse. Así es como uno empieza a entender o a percibir la realidad. Percibes la realidad y después de percibirla empiezas a interpretarla. En esa interpretación es que empiezas a construir instrumentos para poder tener bienestar en ese espacio-tiempo. El objetivo, ya lo habíamos puesto en el sílabo, ¿sí? Es comprender la organización del Estado peruano y los fundamentos históricos, políticos y normativos del proceso de descentralización a fin de contextualizar el rol de los gobiernos regionales y locales. El día de hoy veremos un poco de manera general el Estado y veremos un poco de manera general la descentralización. Y en las siguientes clases nos ingresaremos al mundo del interior del país, a esa realidad que desde Lima, tristemente muchos desconocemos. Acabamos de atravesar una crisis terrible en una provincia norteña. No me voy a extender al detalle, cada uno de todos ustedes saben la situación crítica, pero si nos remontamos en el tiempo, pasó en el Brain, pasó en Ayacucho, pasó en Bagua, pasó en tantos lugares de nuestro país, eh, esa situación que pasa en lugares lejanos de Lima, que son vistas como situaciones lejanas, como historias, como narrativa, ¿no? Uno de los aspectos que me hace sufrir, y soy honesto, yo sufro y hasta me apeno con una profundidad de llanto, es cómo vemos nuestra historia como un relato de película hollywoodense. Narramos la historia, los sucesos, incluso hasta los representamos con cierta fantasía, con cierta desconocimiento de los hechos reales sin ponernos, sin hacer empatía. La empatía es ponerme en el lugar del otro y por lo general lo trasladamos en el tiempo, ¿no? O sea, lo trasladamos de manera sincrónica en el momento. O sea, yo siento empatía por ustedes porque están sentados ahorita teniendo que escucharme 2 horas, por ejemplo, y me pongo en su lugar. Qué aburrido debe ser escucharme a mí, qué terrible debe ser. Entonces, yo estoy haciendo empatía con ustedes y voy a tratar de hacer más alegre y dinámica la capacitación. Eso es hacer empatía. ¿Cuán difícil es hacer empatía con los personajes del pasado, con los humanos del pasado? ¿Cuán difícil es retroceder 400 o 500 años y ver ese golpe violento de cambio de pensamiento frente a una invasión? ¿Cuán difícil es entender, hacer empatía con ya un gobierno establecido, virreinal, que es quebrado por oleadas libertarias, ¿no? Independentistas, pero que no vayan a pensar ustedes que fue algo así como andar flotando en caballo con una bandera en la mano. Esos libertadores tuvieron que imponer también su posición y quizá también cometieron en ese querer construir una nueva nación, un nuevo país con otro pensamiento, se cometieron atropellos. Hagamos empatía con aquellos que perdieron la vida. Hagamos empatía a propósito de que acabamos de pasar el 1 de mayo con estos luchadores que dieron la vida por trabajar 8 horas
no porque quieran trabajar menos, no porque son ociosos, sino porque la ciencia indica que 8 horas es el tiempo adecuado y prudente para que un humano dedique su tiempo a la labor y otro tanto a la familia y otro tanto al descanso. Hagamos empatía con esos humanos que sacrificaron la vida. Hagamos empatía con nuestros hermanos del sur que tuvieron 20 años de violencia terrible, agredidos por un terrorismo que venía de diferentes lados y entendiendo la palabra terrorismo, vivían aterrados, sin saber a quién seguir, a quién escuchar, porque los golpes le venían de todos lados. Hagamos empatía con ellos, ¿no? Eso es contextualizar, ¿no? Y el que existan gobiernos regionales a lo largo del país, el que existan gobiernos locales, sean provinciales o distritales, cada uno de ellos tiene una historia que contar y cada uno de ellos tienen sus momentos de crisis y sus momentos emergentes. Espero que no tengamos problema con el sonido. Quiero compartirles un video motivador que espero nos lleve. Agradeceré me confirmen si se ve la pantalla. A ver, un segundito, por favor. Vamos a ver si se ve. ¿Me están siguiendo? Espero que sí. Espero que sí me estén siguiendo. ¿Me confirma alguien si están viendo lo que estoy haciendo? Que es buscar un video en esta página archiconocidísima que es el YouTube. Si alguien con su agradable voz me confirma que estamos... Se visualiza solamente el estado, Ah, Sí, perfecto. la presentación, Perfecto. no su búsqueda. Entonces, vamos a buscar este video para compartir. Ahora sí se ve. sí. Aún no, Sí, sí se ve. ahora sí. Sí, Sí, ya se ve. Ya, este video es un video... Sin reglas ni autoridad, donde A ver, este es un video algo largo, pero que tiene una parte para empezar. A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha y se ve? Se escucha ¿Alguien me mal, confirma si se sí se escucha escucha pero mal? mal. A ver, ahorita que lo acabo de fijar, se ve la imagen, ¿cierto? se ve la imagen, Sí. pero el audio es malo. Sí, A la ver, imagen sí. ya, vamos a ver si el sonido nos ayuda. A ver. no se escucha el audio, se escucha mal. Se escucha Perdón, intercortado. se escucha entrecortado. Sí, así es. Solo confírmenme si se ve la imagen. Sí Sí, se sí ve se la ve. imagen. Ya, y se lee el texto. Sí, Sí, también también. se lee. Ya, les pediría su comprensión y guíense del texto porque lo que dice la voz es el texto. Por favor. ¿Podrán seguir la lectura? ¿Sí? Sí. Fabuloso. Entonces, Claro, sí. nos concentramos en la lectura. Escritas basadas en las costumbres. Con el crecimiento de las ciudades y la invención de la escritura, llegó el surgimiento de reinos y la aparición de lo que hoy llamamos un estado. Las ciudades-estado de Mesopotamia tenían reyes que gobernaban con un consejo de ancianos. Los faraones fueron las primeras leyes escritas de las protecciones. Los faraones de Egipto ejercían un poder absoluto pero fueron los romanos quienes primero hablaron de reyes públicos, término que no se refiere a una vaca que
La discusión es la cosa pública, los asuntos de todo. De este término viene la palabra república. Y hablar del Estado de la República se puede hablar simplemente del Estado. Cuando empecemos Estado como una para establecer y hacer cumplir normas que regulan a una sociedad en un territorio. No hay que confundir con el gobierno, que sería el conjunto de personas que hacen funcionar el Estado. No hay audio. Se fue el audio. ¿Me confirman? ¿Algún problema tienen con la lectura? Hola. Con Sí la se lee, lectura, sí se lee. No hay problema, sí se lee. Perfecto, gracias. Seguimos. Los poderes no los tuviera la misma persona, sino que estuvieran separados. Eso podría ayudar a que el soberano no se volviera un déspota. Una clase social llamada burguesía iba ganando poder económico y no le gustaba que los reyes le pusieran limitación. Además, estaba surgiendo un movimiento intelectual muy poderoso. La ilustración trataba la racionalidad, la libertad, la igualdad y el progreso. En este contexto, viviendo los monarcas como Luis XIV, que famosamente dijo: "El Estado soy yo", surgió Montesquieu, quien escribió el libro El espíritu de las leyes. En él retoma las ideas del hombre y propone separar las funciones del Estado en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para él, la función legislativa es parte del poder ejecutivo. Insiste en que las tres ramas estén ocupadas por diferentes personas. A esos tres poderes. La rama legislativa es compuesta de personas preferentemente elegidas democráticamente. Dice que aunque gobiernen las mayorías, hay que respetar los derechos de las minorías y por eso deben tener la Cámara Alta y al resto de representantes les toca la Cámara Baja. Este Congreso o Parlamento se encarga de hacer las leyes capitales. La rama ejecutiva, según Montesquieu, debe ser ocupada por el rey, que no tiene su legitimidad por la voluntad popular, sino por la virtud. Para Montesquieu es importante que su cabeza sea un solo monarca para que pueda tomar decisiones con rapidez y que permanezca en el cargo mucho tiempo para darle estabilidad al gobierno. En la actualidad es la presidencia, cargo que se decide democráticamente. Él y sus ministros aplican políticas, administran recursos, realizan obras y se encargan de las fuerzas armadas. Por último está la rama judicial, ocupada por los jueces e impartidores de justicia. Su labor es interpretar la ley para juzgar y resolver conflictos. Son nombrados por el poder ejecutivo y, en algunos países, ratificados por el legislativo. Su cargo suele durar más años y, en algunos
con los padres fundadores de Estados Unidos de América, como Alexander Hamilton, sí, desde el cuando se logró la independencia de ese país y tuvieron que decidir qué sistema político aplicar al redactar la Constitución, tomaron la idea de la división de poderes para evitar una monarquía abusiva como la inglesa de la que acababan de liberarse. Por un momento se consideró la idea de tener un rey, pero la idea se desechó en favor de un presidente elegido más o menos democráticamente. Poco después, la revolución también cambió la monarquía por una república y unos años después, prácticamente todos los países de América se independizaron y en sus constituciones adoptaron el modelo de Estados Unidos y de Francia. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, Sí, Gracias. El video ha relatado un poco cómo se ha construido lo que actualmente se conoce como un Estado, ¿cierto? Tiene una historia bastante occidental y lamentablemente o alegremente, dependiendo de cómo se sientan, nosotros tenemos una cultura occidental bien enraizada. La invasión de los occidentales a estas partes del mundo hizo que cimentaran sus bases, construyeran sus ciudades bajo esa lógica occidental, aplacando o desterrando, digamos, las lógicas existentes en ese momento en estas partes del mundo. Recordemos que cuando llegaron los occidentales por estas partes del mundo, América tenía un desarrollo tan altamente tecnológico como lo tenía cualquier parte del planeta, pero las lógicas de la guerra eran distintas y en ese sentido los occidentales vencieron, ¿sí? Impusieron, ya son 500 años, estamos hablando de medio milenio, están los occidentales por acá, uno no puede decir que no somos, occidentales, que no estamos organizados políticamente, que no tenemos sus creencias religiosas, ¿no? Su ordenamiento económico, y ese pensamiento que cada uno de nosotros carga, solamente para ponerles un ejemplo, la idea de la acumulación de dinero a través del oro, por ejemplo. Cuando ellos llegaron aquí y encontraron oro, el oro no era apreciado como ellos lo aprecian. Por eso que a mí me sorprende mucho cuando en los relatos escolares los profesores le dicen a los niños, y nos robaron nuestro oro, porque obviamente el pensamiento occidentalizado que tiene el docente le hace creer que ese valor que le da en estos momentos, en este espacio-tiempo, era el mismo valor que le daban, por ejemplo, los incas en ese tiempo. Y el oro no tenía un valor más allá de lo ritual. El oro, como el muyu, tenían exactamente el mismo valor. ¿Alguien de ustedes me podría decir, por ejemplo, qué es el muyu? Una manito levantada, por favor. ¿Han oído hablar de la concha Spondylus, aquella que se encuentra en costas ecuatorianas? La concha Spondylus era trabajada y reducida a pequeñas placas, pequeñas lajas, pequeñitas, con las que se hacían pecheras, pulseras, collares. ¿Ya? Eso es el muyu. Eso tenía tanto valor como el oro para los incas, por decir, de la última cultura que ellos encontraron. Que se lleven el oro, a ellos no les representaba ni significaba ninguna pérdida, cosa que ahora sí significa para nosotros.
Y por eso sentimos que nos robaron oro, cuando en realidad en esa época no tenía el valor que nosotros le damos ahora. Esteban dice, eso sí, ahora ya lo sabemos. ¿Sí? Ese pensamiento que tenemos ahorita, ese es el pensamiento occidental, que no tenemos por qué rechazarlo. El pensamiento occidental hizo lo que se conoce como sincretismo con los habitantes que estuvieron en ese momento en esta parte del mundo. Eran humanos los que se encontraban con otros humanos. Y sus pensamientos y sus creencias y sus ideologías se entremezclaron. Se impuso una sobre otra, sí, correcto. Pero sobrevivieron otras manifestaciones culturales y que todavía las seguimos disfrutando. Ese es nuestro Perú. Sin embargo, nuestra organización estatal es occidental. ¿Sí? Es la razón de por qué les he compartido el video. Hobbes escribe el famoso Leviatán, ahí acuña la premisa de que el Estado es el único autorizado a aplicar la violencia, digamos, ¿no? Y grandes analistas dicen que las leyes que protegen al ciudadano, a la ciudadanía, no están hechas solo para protegernos de los ciudadanos, sino para protegernos del Estado, que es el que tiene el poder de aplicar la violencia sobre nosotros, el único autorizado. Y las leyes lo que hacen es limitar al Estado, que es el que tiene el absoluto poder de arrasar con nosotros. Voy a seguir compartiendo la presentación. A ver dónde la encuentro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es el Estado? ¿No? ¿Cuáles son sus niveles? Y si tenemos aquí entre los presentes personas que son de lugares más lejanos a Lima, podrían quizás decirnos, o dentro del mismo Lima incluso, quién gobierna en su región o su distrito. A mí siempre me ha gustado esta palabrita, ¿no? ¿Democracia o dedocracia? Vamos a preguntar, ya después de haber visto el video. A ver, un segundito. Voy a buscar un nombre en la gran lista que tengo acá. Acá tengo los participantes. Voy a buscar un nombre al azar. Ahí está, mira. Jacqueline Medrano. Jacqueline, buenas noches. Con lo que acabamos de conversar y compartir, ¿qué es el Estado? Jacqueline. Hay un silencio, hay un silencio muy preocupante, me siento solo. Ya, yo sé que Marilú Campos Neira sí nos puede quizás responder. Marilú.
Una definición muy sencilla de Estado es una forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. ¿El Estado será el gobierno? Eso siempre algunas personas confunden. Entiendo que los que están aquí presentes, que pues en su mayoría somos servidores públicos, entendemos que hay una diferencia sustancial, ¿no? El Estado es, por decirlo, permanente, constante, mientras que el gobierno es temporal y cambia de posiciones con el tiempo, están sujetos a elección popular. Por ejemplo, ¿quién es de los gobernadores más conocidos en el Perú? A ver, escriban en el chat. ¿Qué gobernadores tenemos? Conocidísimos. Aquí Tati nos pone que es un grupo que vive en un territorio. Tati hace referencia no de un gobernador, sino de un expresidente, Belaúnde. Esteban nos habla de un personaje bastante conocido, César Acuña. Samsung SM, no veo el nombre, sería bueno saber quién es Samsung SM. Dice que el Estado es el territorio donde que habitamos. Esteban León habla de el alcalde de la ciudad de Lima, López Aliaga. Aide Cusi hace referencia de el finado Alan García, presidente 2 veces de este país. Hilder Peña habla de Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, la tierra de mis ancestros. Tati habla de otro presidente, ex ya difunto, Alberto Fujimori. Esas son autoridades conocidas. Samsung ahora dice que en Loreto está Iván Vázquez, por ejemplo, un personaje menos conocido, pero es una autoridad. En Huánuco está Antonio Pulgar. ¿Ves? Ya vamos identificando a nuestras autoridades. Estos funcionarios, estas autoridades elegidas por voto popular, parte del Estado y son parte de un gobierno. Como gobierno se integran a ese Estado, lo administran por el periodo que la población ha confiado con su voto, van a desarrollar. Y nosotros estamos esperando. ¿Cuándo son las próximas elecciones? ¿Alguien me puede decir, por favor? Buenas noches. ¿Sí? Escribirlo, si pueden. En julio. Tati dice en abril de 2026, dice Mercedes. ¿Sí? Estamos hablando que en menos de un año, en la quincena de abril, o sea, en menos de un año, ¿no? 11 meses y medio, el 2026, Aristides también nos confirma que es el 2026, se da lo que conocemos como la fiesta electoral, en donde todos nosotros vamos a confiar. Ahí está, hay una definición de Estado que de Magali nos dice que es una organización política que cuenta con instituciones soberanas. Sí, Estado es soberano, tiene poder soberano, les decía que es el único capaz de ejercer la violencia. El próximo año son las elecciones, dice, presidenciales en abril, de acuerdo a la convocatoria de la presidenta Dina Boluarte, Hilder Peña. En abril, gobiernos municipales en octubre. ¿Ves? Hay diferencia entre los gobiernos locales, ¿no? Municipales, regionales y el gobierno central. Pero son las autoridades que vamos a elegir. Y en este estado, a ver, hay una estructura, ¿sí? Hay 3 niveles de gobierno, el nacional, el regional y el local, y aquí acabamos de hacer referencia de autoridades de los 3 niveles.
tenemos organismos autónomos y tenemos tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que es lo que hemos tocado en nuestro video. Si alguien recuerda lo del video, este ordenamiento del Estado con tres poderes, ¿qué nos garantiza? Eso está en una sola frase, y yo estoy seguro que ustedes lo saben y me lo van a poner por escrito. ¿Qué garantizan los tres poderes del Estado? Uno, Esteban dice independencia, pero hay una frasecita que ustedes deben tenerla siempre presente cada vez que se hablan de tres poderes del Estado. ¿Por qué tres poderes y no uno? Hilder habla de autonomía, cada uno de los poderes es autónomo. Estabilidad, dice Tati. La frase se resume en una sola: equilibrio de poder. El que existan tres poderes del Estado, ninguno primero sobre el otro, ninguno más importante sobre el otro, sino que son tres piezas importantes de una misma, de un mismo aparato, de una misma estructura. Conforman un sistema. El retiro de uno de ellos pone en riesgo las libertades, la estabilidad, la autonomía. ¿Sí? Mercedes nos refuerza con el tema de la autonomía de cada uno, pero esa autonomía se traduce en equilibrio de poder. Si solamente tuviésemos un poder ejecutivo que hace lo que le place con sus propias leyes, con su propia justicia, podríamos caer en un desgobierno tal en donde se podrían cometer abusos y atropellos y ellos mismos no se podrían juzgar porque se sentirían que ellos están actuando dentro de lo correcto. Si solamente legisláramos y solamente impusiéramos normas construidas en un parlamento, también se podría producir. El poder no se concentra en una sola persona o entidad, Magali nos lo pone. Arístides habla del poder electoral. El poder electoral radica en cada uno de nosotros. No es un poder del Estado, es un derecho de la ciudadanía. Es el único momento en el que nosotros tenemos el poder de elegir quién nos gobernará por los próximos 5, 3, 4, los años que determina cada gobierno. La estabilidad es lo mismo que equilibrio. Estoy de acuerdo contigo, Tati, ¿no? Estable quiere decir es estar firme en un lugar sin que te caigas, o sea, en equilibrio. Gracias, Tati. Esa aclaración es buena. La frase que yo les decía, que resume la existencia de los tres poderes del Estado, es justamente eso: equilibrio de poder. ¿Y qué garantiza los tres niveles de gobierno? A ver, ¿quién me lo dice? Y ojo, que es la razón de por qué estamos reunidos aquí. ¿Qué garantiza los tres niveles de gobierno? Los tres niveles de gobierno están construidos para descentralizar el poder, para que el poder no solo se ejecute desde un solo punto, espacio-tiempo, sin mirar o reconocer o saber cuáles son las necesidades reales de los otros. Los niveles de gobierno te permiten que la ciudadanía determine sus destinos, se autogobierne también. El poder
ejecutivo lo componen todos los ministerios del Estado, menos el ya conocido Ministerio Público, que está dentro de lo que es el Poder Judicial. Pero los ministerios que tienen ahí ustedes al frente son los ministerios que componen el Poder Ejecutivo, ¿no? La Presidenta de la República tiene un presidente de Consejo de Ministros, un primer ministro, y un gabinete que está compuesto por 18 ministerios. Yo, por ejemplo, hagamos un ejercicio rápido a ver si aquí estamos personas que pertenecemos a alguno de los ministerios aquí. Yo, por ejemplo, pertenezco al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Quién pone de dónde, de qué ministerio proviene? Si es que pertenecen a algún ministerio, si trabajan para algún ministerio o sector. Ahí está, Esteban León es del Ministerio de Educación, uno de los ministerios grandes del Estado peruano. Augusto Chopitea nos habla del gobierno regional de trabajo en Lambayeque. Esto está, estamos hablando del sector trabajo, o sea, del Ministerio de Trabajo o es del gobierno regional, Augusto. De la Gerencia Regional de Trabajo en Lambayeque. Excelente. Gracias. Virgil o Virgilio posiblemente sea el nombre, ¿no? Es del Ministerio de Cultura. A propósito del Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación, que es una entidad que a mí me interesa muchísimo, está adscrita justamente al Ministerio de Cultura, ¿no? La entidad que protege el acervo documentario del país. Y así como ustedes, cada uno de nosotros, siempre, si estamos, ahí está, Tati dice que está en un gobierno local. O sea, aquí estamos hablando del Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿sí? El Archivo Regional de Loreto, ahí está. Pertenecemos a un sector del Ejecutivo. Y el Poder Legislativo está compuesto actualmente por una sola Cámara, son llamados parlamentarios, 130 parlamentarios, hay diferentes grupos políticos, diferentes bancadas que le llaman, entraron con un color y en el camino fueron cambiando de colores. Muchos peruanos están disconformes con el actual Congreso de la República, una mayoría bastante gruesa en estos momentos, solo que a mí me llama mucho la atención, a mí, quien les habla, yo tengo 56 años, no soy tan jovencito, yo fui testigo del golpe de Estado que se dio en el año 92, el 7 de abril. Hola, ¿se acopla el sonido? Ya. Y yo recuerdo que cuando el expresidente Alberto Fujimori dio el golpe, Está cruzando, mapa desde eh, acá. ya silencié Compañeros, modulen, por favor, no se escucha nada. Gracias. Por favor, no prendan sus micrófonos, solo si van a intervenir. Ya. Entonces, yo recuerdo que ese golpe de Estado tuvo aceptación popular. Lamentablemente, era un momento muy crítico, un congreso al cual la población no aceptaba, no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba el congreso,
pero aún así, siendo un Congreso crítico, cuestionado o lo que sea, no correspondía alterar el orden institucional y Fujimori tomó la decisión de hacerlo. Y fue respaldado. O sea, si en estos momentos apareciese X personaje y cerrara el Congreso, ¿no? Tomara por la fuerza el Estado, posiblemente, con mucha tristeza, lo digo con mucha tristeza porque es alterar el orden público, el orden institucional, el orden democrático que tenemos, porque con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros problemas, podemos decir que algo de democracia hay, podemos hablar y decir lo que me parece y lo que no me parece del gobierno que tenemos. En esa época se cerró. Ese parlamento que se construyó con la Constitución del 93 era un parlamento de 130 parlamentarios que hasta la fecha persiste. ¿Quién me ayuda y quién me dice dos cosas? ¿Cómo estaba constituida el Congreso antes del golpe de Estado de Alberto Fujimori y cómo va a estar a partir del año 2026? Escríbanlo, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Escuchamos. Sí, de acuerdo a lo que tengo entendido, el Congreso antes del golpe del Estado del señor Alberto Fujimori era de dos cámaras, bicameral y se regía, ¿no? Por la Constitución del 79. Y ahora, de acuerdo a las modificaciones que se ha hecho en el Congreso, vamos a volver a eso, ¿no? De nuevo a las dos cámaras, de una Cámara de Diputados y otra es de senadores, si no me equivoco. Ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias. A ti más bien, eres muy gentil y gracias por ponernos de conocimiento. Y recuerda a alguien, no sé si quien ha participado tan gentilmente, no he podido ver su nombre, mil disculpas, estoy con tantas pantallitas acá. ¿Recuerdas cuántos diputados y cuántos senadores eran en ese tiempo? Mi nombre es Hilder Peña, profesor. Silver, dime por favor, ¿recuerdas cuántos eran? Eh, no tengo ese dato a la mano. Ya, el dato de esa época eran 180 diputados, ahí Tati nos está poniendo 60 senadores. ¿Y cómo va a ser en este 2026? Mercedes nos está dando exactamente la información. Va a ser una cámara, una bicameral, poder legislativo, dos cámaras, senadores y diputados, como lo fue con la Constitución del 79. La pregunta es, ¿cuántos van a ser diputados y cuántos van a ser senadores? Escríbanlo. Ajá, gracias, Tati. Cambiaron los números. Antes eran 240 representantes, 180 senadores y 180 diputados y 60 senadores, pero ahora van a ser 130 diputados y 60 senadores. ¿Cuál es la diferencia entre senador y diputado? Bueno, Esteban León nos da una de las condiciones que los actuales parlamentarios han puesto como requisito, bastante cuestionable, de que los que han sido congresistas pueden ser senadores. Antes había una restricción, era la edad. No, tenías que ser mayor de 25 años para ser diputado y mayor de 35 años para ser senador. Creo que ya no hay restricción de edad, solamente te están poniendo que haya sido congresista. Tati dice los senadores eran de calidad, ¿no? Y mira, Tati, siendo así senadores de calidad, de discursos políticos consistentes, programáticos, ideológicos,
no tenían aceptación popular y por eso cuando Fujimori les dio el golpe de Estado, la gente no hizo una protesta dura, no criticó nada. Los sectores afectados, los sectores políticos que fueron afectados sí reclamaron, fueron internacionalmente inclusive cuestionados y criticados, pero en ese momento Fujimori tenía el respaldo popular. Bien, ¿qué seguimos ahora? Ya vimos el Poder Ejecutivo y acá tenemos el Poder Judicial. Tienes la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados especializados o mixtos, los juzgados de paz letrado, los juzgados de paz. Esa es la pirámide y la estructura del Poder Judicial, los que administran justicia. Cada uno de estos poderes se equilibran y de tener un excelente funcionamiento, si tan solo cumpliéramos al pie de la letra lo que dicen las normas, seríamos una sociedad bastante desarrollada. Eso se los puedo asegurar. Esta es nuestra división política. Salvo que yo esté, fuera de estos datos los he sacado de la página del Estado, salvo que yo me esté equivocando, existen 24 departamentos, existen una provincia constitucional, ¿cierto? 26 gobiernos regionales, 196 provincias y 1890 distritos. Y si pueden ver en el mapa, ahí están las divisiones departamentales, provinciales y distritales. Y aquí vamos a tramparnos en una pequeña discusión bien simpática. ¿Es lo mismo región que gobierno regional? ¿Quién me responde? Por los 500.000 reales. ¿Dedocracia? A ver, Elmer Muñoz quizás nos puede escribir si gobierno regional y región es lo mismo. Elmer. Leonidas Mozombite, ¿qué nos puede comentar? A lo mejor nos puede escribir ahí si encuentra alguna diferencia. Tati dice que región no es lo mismo que gobierno regional. Y ahí ella lo dijo ya de manera frontal y directa. ¿Por qué, Tati? ¿Por qué? Porque es distinto. Mercedes dice que región es una división geográfica y política. Región es un solo, regional es todo un conjunto. Región efectivamente es una división geográfica porque recuerden ustedes las 7 regiones naturales, costa, sierra y selva, o las 8 regiones establecidas por el excelente geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal. Pero en lo político no lograron consolidar, y ese es un serio problema que Arístides nos los hizo conocer al comienzo de esta sesión. No se logró consolidar políticamente la región, y sobre cada departamento se estableció un gobierno regional, y haciendo 2 excepciones. El Callao, por ser una provincia constitucional, y Lima, ciudad, la Lima metropolitana, por concentrar 1/3 de la población nacional. Entonces, mientras que en el resto del país cada departamento tiene un gobierno regional, en el departamento de Lima coexisten 3 gobiernos regionales. El gobierno regional del departamento, el gobierno regional de la ciudad de Lima y el gobierno regional del Callao. Que para el caso de Lima
de Lima provincias que le llaman, este gobierno regional tiene un presidente regional, para el Callao también tiene un presidente regional, y para el caso de la ciudad de Lima, el alcalde de la comuna, de la ciudad de Lima, es el presidente regional. En la época de Castañeda generó un conflicto porque, si mal no me equivoco, no voy a dar ningún dato ni aseverar nada, pero el conflicto existe en decir el alcalde de la ciudad debiera cobrar como presidente regional y como alcalde. Ese cuestionamiento se dio de manera muy fuerte en la época de Castañeda. Eso es importante que ustedes conozcan y sepan. Nuestra división política es por departamentos, ¿sí? Territorial, por departamentos. Y cada departamento contiene, Arístides nos corrige, ya no son presidentes regionales, ahora son gobernadores. Porque la denominación es gobierno regional. Gracias, Arístides. Esta es nuestra división política, creándonos siempre líneas. Pero hablábamos también de organismos autónomos. El Perú tiene 10 organismos autónomos, cada uno de ellos con absoluta independencia, porque lo que se busca es justamente que los tres poderes no intervengan dentro de estos organismos para que estos puedan administrar y garantizar con su trabajo que sus actividades tengan un impacto positivo en la ciudadanía y en el Estado. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Un organismo que está preocupado por defender a la ciudadanía. La OMPE, que ve los procesos electorales, ¿no? El proceso electoral, la elección. El Jurado Nacional de Elecciones, que emite actos resolutivos respecto de los resultados electorales. El Tribunal Constitucional, que es el ente constitucional del Perú, y como ello también el Banco Central de Reserva. La autonomía del Banco Central de Reserva, muchos especialistas dicen que es la que ha garantizado que nuestra moneda sea sólida en la región, sea estable. Pese a todas las situaciones críticas que podamos nosotros identificar de nuestra realidad, algo no podemos discutir, que nuestra economía es estable por ahora. Podemos incluso nosotros cuestionar el hecho de que no se nos ha subido el sueldo en más de 20 años. Se puede cuestionar incluso que no han habido avances significativos en salud y en educación. Sin embargo, lo real no es solo lo que decimos nosotros después respecto a nuestra estabilidad monetaria, sino que cómo ven a nivel internacional nuestra moneda. Imagínense ustedes que es tan sólida la moneda peruana que en Bolivia los ahorros no solo se dan en dólares, también se dan en soles. Eso evidencia la fuerza de la moneda que tenemos. Cada uno de estos organismos cumple una función, ¿no? Cuentan con su autonomía, su independencia, y no dependen de ninguno de los poderes. No responden a órdenes de ninguno de los tres poderes. Y ahí tienen a los tres poderes del Estado, interactuando unos entre otros. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Bien, vamos a entrar a la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy, que es la descentralización. Aquí yo quiero, a ver, un segundito, ¿me permiten? Voy a cerrar, voy a dejar de compartir. Si me permiten un segundo.
Me disculpan, solo un minuto. Tengo un problema técnico aquí. Un minutito, no me vayan a cortar, por favor. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Mil disculpas, lo que pasa es que yo había preparado mi presentación con una serie de mapas, un poco para poder ir identificando cuál es nuestra realidad territorial. Gracias, Augusto, por la preocupación. Tuve un problema técnico, ¿por qué? Porque en mi presentación mis mapas aparecían de manera pausada conforme iba explicando, pero por alguna razón
Se murió todito. A ver, un segundito, disculpa. Ya. ¿Todos ven el mapa? ¿Me confirman por escrito, por favor? Ya, miren. El proceso de descentralización del país no es, yo les decía, el enfoque histórico es primordial y es fundamental. Y es importante ubicarnos en el tiempo-espacio. Si no nos ubicamos en el tiempo-espacio, no vamos a entender. Ya, yo les voy a relatar un poco de la historia ya conocida por ustedes, la historia del Perú. Y voy a coger la periodificación que hizo un europeo llamado John Rowe, que hizo una periodificación del mundo prehispánico, ¿no? Y hablaba de los horizontes. Yo siempre pongo el ejemplo de una mano. Una mano tiene 5 dedos. Los dedos extremos son horizontes junto con el dedo medio. Y el dedo índice y el dedo anular son intermedios. Para que se ubiquen, miren su mano. El dedo pulgar y el dedo meñique son horizontes, el dedo medio es un horizonte. Y los dos dedos, el anular y el índice, son intermedios. Y así fácilmente ustedes van a poder recordar la periodificación de Rowe. ¿Qué significa un horizonte? Un horizonte significa la presencia cultural de una cultura, si suena redundante, una presencia fuerte en su ámbito teológico, porque recordemos que nuestras primeras civilizaciones eran de carácter religioso, político-religioso. Y una de las primeras culturas, ¿no? Incluso ahora, posterior a Caral, solo que Caral, que es la ciudad más antigua de América, todavía no está identificada dentro de un contexto general de una cultura que ha desarrollado, por ejemplo, un Estado organizado. Todavía hay muchas piezas por construir. Es muy importante el descubrimiento de Caral. Sin embargo, cuando nosotros nos situamos a la influencia cultural de una de nuestras grandes culturas de la historia del Perú, siempre vamos a requerir en Chavín. Aquellos que conocen Chavín de Huántar, como lo conozco yo, privilegiados. Es un espacio, es un rincón del Perú tan hermoso. Pero ¿por qué lo pongo como parte de la explicación de cuál es el proceso histórico de la descentralización? Porque la descentralización significa trasladar más allá del centro el conocimiento, ¿no? Las acciones, los instrumentos necesarios para que los que están lejos del centro puedan desarrollarse también. Por eso se llama descentralización. La cultura chavín fue una cultura centralizada. Estaban en Chavín de Huántar. Y desde todas partes del Perú, de ese Perú, que ahorita podemos verlo pintado en color, desde Ecuador, casi por ahí pasando Tumbes, algunos hablan que inclusive su influencia llegó hasta el altiplano, se desplazaban por todo el Ande, por toda la costa para llegar a Chavín de Huántar. Y encontrar en esa casta sacerdotal tecnología agraria, conocimiento agrícola que les permitiera desarrollarse en cada una de sus regiones. Iban y cogían de ese lugar el conocimiento para poder sacar adelante a sus sociedades, pero notarán que estaba centralizado. Pero ¿qué cosa pasa con un intermedio? Un intermedio, a ver, en la atomización ya no está centralizado, hay una descentralización. ¿Por qué? El conocimiento fue aprendido y trasladado y llevado a sus lugares de origen. Y surgen
autonomías regionales, que ya no dependían de Chavín, porque seres humanos somos todos. ¿Ya? ¿Qué tienen estos seres humanos de especial que haga que yo camine desde la región de Ayacucho hasta Ancash para que me digan qué tecnología agraria o cómo debo interpretar los astros para ver si voy a sembrar tal o cual producto? No, si yo acá lo puedo desarrollar. Y surgen pues los Moche, los Cajamarca, los Lima, los Nazca. Surgen estos grupos culturales con ese conocimiento que tiene un origen en Chavín, antes que Chavín Sechín, antes que Sechín incluso Caral. No veamos la construcción del Perú como pedacitos, ¿no? No, hay una autonomía regional, pero de un conocimiento que nace en ese mundo andino. ¿Qué sigue a este? Otra vez una centralización del poder. Surge una gran cultura, esta vez ubicada geográficamente en Ayacucho, los Huari. Ese conocimiento de tecnología agraria que pone al mundo andino de los Chavín, lo pone en el mundo andino de conocimiento y que hizo que surgieran autonomías regionales, son, por decirlo, por eso es que se llamaba imperio, son conquistados por una cultura que algo tenía que aportar. No es que llegaban por las armas y te decían, ya tú me rindes cuentas a mí. No, llegaban con algo que a esas culturas que fueron dominadas, de algún u otro modo, no solo fueron conquistadas por las armas, sino impresionadas y conquistadas por lo que el dominante les brindaba. ¿Y qué creen ustedes que le brindó Huari al mundo andino? Ah, mira, ve, acá me dice Mercedes que aparece Pachacamac. Qué lindo, Pachacamac es un hermoso lugar. Hermoso lugar, ¿sí? 452 años tiene. Pachacamac tiene un santuario en la costa central. Durante más de 1000 años sus templos eran visitados, ¿no? Multitudes de peregrinación. Miren, ese conocimiento, Pachacamac es posterior a Chavín. Y dense cuenta, ese conocimiento que surge, que está documentado gracias a Julio César Tello, se expande por todo el mundo andino y en Pachacamac también surge un pensamiento mágico religioso, una casta sacerdotal que interpreta, pero no es solamente humanos que alzaban las manos y decían los dioses nos van a castigar o los dioses nos van a premiar, eran humanos que te daban tecnología para salir adelante. Tenían laboratorios en donde mejoraban semillas y promovían desarrollo. Ya, Huari al mundo andino les proporcionó dos elementos que trascendieron porque fueron parte del desarrollo de las siguientes culturas, que es la planificación de ciudades y los caminos, famosos caminos del Inca. El Capajñán, Tati habla de trueques, el intercambio ha sido importante en todo el territorio peruano, el intercambio. Pero Huari articuló el mundo andino con sus caminos, con el Capajñán, y planificó ciudades. Ese conocimiento fue bien recibido por los pueblos conquistados. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya aprendes? Este es el horizonte medio. El horizonte temprano era de Chavín. La atomización o la separación en autonomías regionales es el intermedio temprano. Surge el horizonte medio de Huari y nuevamente aparece un intermedio tardío en donde nuevamente se vuelven a nacer autonomías regionales. Huari se reduce a un espacio pequeño, surgen los aymaras en Puno, los chincha en la costa, ¿no? Los coyi en Lima, ¿no? Los chimú, los cajamarcas, los chachapoyas. Nuevas culturas
que arrastran o conservan el conocimiento andino. No sé si están ustedes encontrando una lógica. Me centralizo, me descentralizo. Me vuelvo a centralizar con Wari, me vuelvo a descentralizar en el Internet temprano. ¿Y qué cosa pasa posterior a esta descentralización? El horizonte tardío, el que encontraron los españoles, el Tahuantinsuyo. Imagínense, nuevamente se centraliza el poder en un imperio a lo largo de todo el territorio peruano y se divide por grandes regiones. Una de ellas, que a mí me llama mucho la atención, es el Chinchaysuyo. Si nosotros regresamos al imperio tardío, miren a los chincha en esta parte de acá. Miren el área que ocupaban los chincha. Pero los chincha tenían algo que no tenían las otras culturas. Tenían un desarrollo marítimo impresionante. Los incas, cuando intentaron conquistarlos, no pudieron. Ellos se metieron al mar. Tenían más de 100.000 embarcaciones. Toda su población se metió al mar. Y los incas descubrieron de que a estos señores más vale tenerlos como socios. Mercedes habla de la descentralización de Cusco y Pachacamac, eran las ciudades más famosas por el esplendor y sus riquezas. Eso es a la llegada de los conquistadores, Mercedes, correcto. Pero en este caso de los chincha, se dice que Tupac Yupanqui, ¿no? Época en que más o menos conquistan gran parte del Perú, eso es posterior a Pachacútec, su padre, Tupac Yupanqui aprendió de los chinchas el arte de la navegación. Y se dice, nada está probado, pero siempre estas historias que cuentan, que son bien interesantes, que navegaron hasta la Polinesia. La única posibilidad de navegar era con la tecnología que conocían los chinchas. Los chinchas le proporcionaban al mundo inca el muyu. El muyu estaba en Ecuador, imagínense, se desplazaban desde Chincha hasta por encima de Tumbes, allá arriba, para traer el muyu. Eran grandes navegantes. Eso de allí hizo que los incas hicieran un trato de matrimonio. Me caso con tu hija y ya, te hago señor de una región, un suyo que se llama, y el nombre se cae de Maduro, Chinchaysuyo. En Cajamarca, cuando cae el Inca, los españoles lo identificaron porque habían dos literas. Literas son estas cajitas donde cargas al Inca. Había una litera más pequeña que la otra. Hatúncar Chumpiauca, el señor del Chinchaysuyo, estaba al lado del Inca y fue el primero en ser asesinado, porque no era el personaje importante que querían. El Inca era el importante. Pero los españoles de un solo tiro se bajaron al señor del Chinchaysuyo, el que gobernaba toda la región del norte del Tahuantinsuyo. Nuevamente, repito, para que entendamos un poco la lógica, y la lógica de la historia del Perú se mueve así. Se centraliza con Chavín, se descentraliza en el intermedio, surgen los moches, los nazca. Se centraliza con Wari, aprendemos los Wari y nos descentralizamos en el intermedio tardío, surgen los Chimú, los Lima, ¿no? Los Chincha. Se centraliza nuevamente en los Incas. En cada oportunidad de centralización y descentralización, la tecnología iba avanzando, iba creciendo, iba desarrollando. Si comparas el desarrollo cultural tecnológico de Chavín respecto de los incas, vas a notar una calidad sustancial, una evolución, una mejora. Y llegaron los occidentales. Y los occidentales empezaron a trazar sus mapas de una manera desorganizada, desordenada. Empezaron a desestructurar toda esa organización estatal del mundo andino, a romper, a atomizar en la región, o sea, otra vez a descentralizar. ¿Por qué?
porque corrían el riesgo de ser eliminados. El Capañán fue destruido por los españoles porque a través de estos caminos podían llegar rápidamente a sus ciudades recién fundadas y podían ser destruidas y me podía impedir el desarrollo. Yo tenía una lógica de desarrollo por ciudades y los alrededores cultivables, una lógica distinta a la del mundo andino. En el mundo andino existían lo que se llamaba archipiélagos. John Murra, hizo toda una investigación antropológica respecto de cómo en el mundo andino existía un anexo central y kilómetros más allá existía el mismo grupo poblacional, pero que se abastecía de riqueza amazónica, y otro mismo del grupo cultural que se abastecía de riqueza costera. Eso es la famosa organización social andina a través de archipiélagos. Los españoles no tenían la misma lógica. Los españoles decían, no, no hay que habitar encima de los cerros. El andino decía, no, en el cerro porque allí no es cultivable, no desperdiciemos el terreno cultivable. No, el occidental se sentaba al lado del río. Y rompen los caminos porque no quiero que me vengan a invadir. Y otra vez volvemos a centralizar el poder un poco más ordenado y surgen los y ya en el virreinato, en el siglo XVI, XVII, los corregimientos, ¿no? Los corregimientos que permitían de algún modo organizar a la población y empezar a usufructuar de ellas, pero no del oro solamente. Sectores mineros eran pocos. Huancavelica, por ejemplo, era minero, pero en otras partes del Perú de lo que se abastecían eran de tejidos, de productos agrícolas. Se dice que después de los corregimientos, o en los corregimientos, surgen las encomiendas. Manuel Burga, un historiador peruano, escribe un libro titulado de las encomiendas a las haciendas. El origen de las encomiendas de la época virreinal dan origen a las haciendas. Así es como se construyen las grandes riquezas de los terratenientes de entrada del siglo XX, XIX-XX. Y nuevamente, sobre la base esos corregimientos, surgen las intendencias en el siglo XVIII, y así es que nace, el mapa que están viendo es un mapa de 1853, nace el Perú, un Perú centralista, pero que de algún modo creó espacios de desarrollo, ¿no? Las regiones que ellos denominaban los departamentos: Libertad, Amazonas, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa. Cuando entramos ya al siglo XX, a principios del siglo XX perdimos mucho territorio en guerras con Ecuador, con Colombia. Nosotros hemos tenido hasta la década del 90 aproximadamente 12 guerras. De todas ellas solo ganamos una, que es con el Ecuador, pero algo que hay que analizarlo bien, que es bien preocupante, que es la única guerra que ganamos, pero sin embargo perdimos territorio. En fin, no lo veamos como una pérdida ni nada por el estilo. Cuando los historiadores ven o hacen una visión del territorio no peruano, sino de la región, lo que ha sucedido es una reconfiguración del espacio territorial. Y los países existen por parte de esa reconfiguración. Siempre pongo el ejemplo de el combi, o la combi, o el metropolitano. Todos entramos aplastados, codeándonos, empujándonos, pero llega un momento en que ya nos acomodamos y avanzamos juntos. Este proceso traumático de guerras entre países, Argentina con Chile, Paraguay con Bolivia, con Brasil, Perú con Chile, Perú con Ecuador, Ecuador con Colombia, Colombia con Venezuela, todos estos conflictos, porque nos hemos peleado entre todos nosotros, no son más que los pisotones y empujones que nos damos en el metropolitano, y vivimos tiempos en donde Dios ojalá nos proteja y no caigamos en la tontería de querer pelearnos ya por espacio territorial, porque ahora
las dinámicas del mundo ya no se responden a la conquista del espacio físico, ya la conquista es de otro modo. Y ahí tenemos nuestro mapa departamental del siglo XX. Esto quería compartirles, ¿sí? Para poder entender el tema de la regionalización o los intentos de regionalizar. Por ejemplo, el mapa que ven ahora fue un primer intento de crear macroregiones. La macroregión que estaba compuesta por Piura Tumbes, Amazonas, por ejemplo, que por su extensión territorial sola, los Libertadores Huari, en donde estaba Ayacucho, Huancavelica, Ica, Arequipa, por su pasado histórico, siempre bastante autónomo, se miraba sola como una región, la región Inca, que era Cusco, Madre de Dios, Puno, Tacna, Moquegua, como la región José Carlos Mariátegui. Ese planteamiento regional que surge en la década del 80 no maduró. Y en los 90, en el gobierno de Fujimori, se perdió todo sentido de centralización hasta que vuelve a surgir con Toledo, ya entrado el siglo XXI. Y el resultado, en lo personal, bastante cuestionable, porque lo único que hizo fue crear los gobiernos regionales, muchos de ellos actualmente cuestionados, ¿no? Por su mala administración, por sus pésimas políticas. Pero este intento que ustedes ven ahí responde a una lógica que fue construida científicamente y era mucho mejor todavía la propuesta planteada por Javier Pulgar Vidal. Ustedes saben que Javier Pulgar Vidal identificó y describió 8 regiones naturales del Perú. 8 regiones que tenían determinadas características y en donde él decía, nosotros tenemos que hacer cortes transversales a lo largo de las 8 regiones para que una región política se beneficie de los diferentes pisos ecológicos de nuestro país. Y no se imaginaba una región como lo vemos, costa, sierra y selva, de norte a sur, sino de oeste a este, que abarque costa, sierra y selva cada región. Imagínense ustedes las riquezas que manejaría cada región. Eso quedó en proyecto. Y nuevamente, como les digo, quedó en que en cada departamento se estableció un gobierno regional. En líneas generales, entre 1821 y 1980, un Estado unitario centralista que tomaba las decisiones desde Lima. En 1980 se crean las regiones, ¿no? Esas experimentales que les he presentado, pero fracasan. En 1990, la centralización se refuerza con el autoritarismo del gobierno de Fujimori, y a partir del 2001-2002, en esa reforma descentralista, crean los gobiernos regionales y el marco normativo que los respalda y los sostiene hasta la actualidad. La normativa vigente sobre ello, y ya estamos cercanos al final, es la Constitución del 93, aquella que ha sido bastante modificada con este Congreso, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. De esas normas, la Ley de Bases de la Descentralización fue promulgada en 2002, buscaba establecer el marco general para organizar, transferir y distribuir competencias y funciones del Estado hacia los gobiernos regionales y locales, la importancia para la gestión pública, que es promover la participación de la ciudadanía, mejorar la eficiencia del gasto público y respecto del Estado a las necesidades reales de cada territorio. Ese es el objetivo y esa es la importancia de la norma. Sus principios rectores, lo que yo les estoy comentando en estos momentos, esta presentación va a ser compartida a sus WhatsApps y es parte del trabajo que tienen que desarrollar en las horas que se necesitan para completar el curso. Yo les estoy poniendo los textos, pero ustedes tienen la tarea de identificar estos elementos dentro de la norma que les estoy dando, ¿no? Principios rectores, la unidad y descentralización del Estado.
tenemos que estudiar. Digo tenemos porque yo voy a volver a leer la norma y nos vamos a preparar para la siguiente clase. Y hablaremos de la unidad y la descentralización del Estado. Y esta vez espero que sí participen. Les pediría y les rogaría que por favor participen. ¿Sí? Autonomía de los gobiernos subnacionales. La única manera de comprobar de que ustedes han estudiado sus 120 horas es participando, respondiendo, como lo ha hecho Mercedes, como lo ha hecho Aristide, como lo han hecho muchos otros, ¿no? La subsidiariedad, solidaridad, gradualidad y equidad, esos son principios rectores. Los niveles, nacional, regional, local, en provincias y distritales. Competencias, ¿no? Exclusivas, compartidas y delegadas. Cada una de ustedes deben saber esa definición y yo les preguntaré por qué exclusivas, por qué compartidas y por qué delegadas. Recuerden que la próxima clase ya entramos a hablar directamente de descentralización. Instrumentos de gestión, de desarrollo concertado, presupuesto participativo, organización funcional y territorial. Proceso progresivo con evaluación y transferencia gradual. Estos elementos, el ejercicio que ustedes tienen que hacer no es solamente leerse la norma y decir, oye, la norma tiene estos principios, estas competencias, estos instrumentos, sino hemos conversado, les he expuesto cómo en ese proceso histórico, en ese espacio-tiempo, desde nuestros orígenes civilizatorios en la región, desde antes de la invasión occidental, estos procesos de centralización y descentralización son constantes y latentes en nuestra sociedad. Puede, y se los digo a modo de especulación, puede que aparezca un líder carismático con bastante perfil autoritario, con aceptación popular y establece una centralización tremenda actual, se trae de abajo los gobiernos regionales, es parte del proceso histórico, se han dado cuenta, lo que les decía, centralizar y descentralizar. La historia es cíclica, siempre estamos girando, a unos lo ven como una espiral, que siempre estamos girando y regresando a un mismo punto, hacia un mismo eje. Es viva la historia. Fukuyama decía, el fin de la historia. En el año 2000 llegamos al fin de la historia. Y la historia se está reescribiendo. Nadie sospechó, ni Marx, con toda su ideología marxista, ¿no? Comunista, ni él pensó que en 1969, año en que yo nací, un ser humano inventara el microchip. Y esto diera paso al crecimiento tecnológico que 50 años después estamos disfrutando. ¿Quién se iba a imaginar que yo sentado solo aquí en mi oficina, sin ninguna mosca que me acompañe, pudiera compartir yo conocimientos con personas que están sentadas a kilómetros? No estoy seguro si miles de kilómetros, posiblemente. Nadie pensaba eso. Todas las teorías políticas y económicas antes de la década del 70 no contemplaban lo que estamos viviendo. China, un país comunista, pero que ha desarrollado el capitalismo mejor que Occidente. Una China que contiene 1.400 millones de habitantes. Nosotros con 33 no sabemos qué hacer y ellos tienen 1.400 millones de habitantes. Es una economía con orientación socialista, dicen algunos especialistas. Ley orgánica de gobiernos regionales. En este también hay que leer esta ley que tiene como objetivo establecer la organización, competencias, funciones de los gobiernos regionales como instancia de gestión autónoma. Hay una relevancia que promueve el desarrollo integral sostenible, fortalece la participación ciudadana y regional. Su organización está en un consejo regional, una presidencia regional y una gerencia general regional. Sus funciones principales es planificar, promover, gestionar. Sus competencias son exclusivas, compartidas y delegadas según la ley de bases. Control y fiscalización, supervisión, participación, coordinación. Y la ley orgánica de municipalidades también tiene un objetivo, tiene una importancia, que es promover la autonomía municipal acerca de los servicios públicos de la ciudadanía,
tiene una estructura sobre la base de un consejo municipal y una alcaldía, presta servicios básicos, desarrollo urbano, promoción económica, tiene autonomía política, tiene mecanismos de participación, la famoso presupuesto participativo. Este tema lo vamos a analizar, pero a profundidad. A ustedes les va a interesar, porque saben que a través del presupuesto participativo, ustedes, como parte de la organización popular, cómo pueden intervenir en la construcción de ese presupuesto local, provincial, regional. Esto es lo que en primera instancia, como primera clase, he querido compartir con ustedes, en un acto de empatía con ustedes. A ver, espero no haberlos atormentado, aburrido, espero no haber sido veloz. Anthony ha tenido la gentileza de grabar esta sesión. Van a poder ustedes escuchar nuevamente lo que se ha conversado, corroborar cada elemento. Por favor, les ruego, nunca nos quedemos con lo que un humano dice, contrastémoslo. Quien les habla es un ser humano y también cometo errores. Y si en la siguiente clase alguien tiene la gentileza de decirme, doctor, usted se ha equivocado, esto no es así, es de este modo, y me lo brinda con sustento, con todo el cariño del mundo, yo lo acepto y lo reconozco. Hay que aprender a reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Queremos construir un país bueno, reconozcamos nuestros errores. Bien, estimados participantes de esta... Doctor, una preguntita, por favor. ¿Perdón? ¿Podría hacer una pregunta? Por supuesto. A ver, déjame ubicarte, por favor. Hilder. Sí, doctor. Hilder, dime, somos todo oídos. Doctor, recuerdo que en el año 2006, 2007 más o menos, se realizó una consulta a los ciudadanos, o sea, a todos los ciudadanos peruanos, para que los departamentos sean regiones. Por ejemplo, yo soy de Huánuco y en ese momento Huánuco debía unirse, o no sé cuál es el verbo, Integrar. debía unirse, o claro, con la región Pasco. Entonces se llevó a una consulta, ¿no? Y hubo un tema de acercarnos a las urnas, marcar sí o no. Y yo recuerdo que fue mi primer voto como adulto y, y el no, el no en sí tal cual ganó, pues, ¿no? Y los peruanos no quisieron en su mayoría que los departamentos se unan para poder ser un solo gobierno, tal vez regional en ese momento. No sé si usted recuerda esto, debido a que fracasó, o tal vez no sé qué faltó para que se pueda llevar a cabo esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Hilder, por la pregunta. Y me hace recordar ya no solo la historia del Perú, sino la historia particular. El año 2005, yo trabajaba en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Era el gobierno de Alejandro Toledo y efectivamente lo que se terminó pues generando como gobiernos regionales en cada departamento, la iniciativa era que se unan en macroregiones, el mapa que les he compartido, en macroregiones. Y quien les habla participó de una reunión para consolidar la región, la macroregión norte, Tumbes, Piura, Lambayeque. En la primera iniciativa de la década del 80 solamente era Tumbes con Piura. En esta otra era Tumbes, Piura y Lambayeque como macroregión. De esa reunión que yo recuerdo, yo humildemente era asistente de una oficina, ¿sí? De la oficina del proyecto de fortalecimiento institucional de la APSI. Me llevaron a esa reunión para asistir a la capacitación o los acuerdos que se den, y había una fuerte voluntad política de parte de... Lo que yo recuerdo de esa época, y voy a hablar de lo que recuerdo, Hilder, espero no ser bastante pretencioso, porque
lo que marcó esa derrota fueron intereses particulares, dos factores. Los intereses particulares, ojo que el tema de la minería, el tema de en la región amazónica del alto, de la selva alta, el narcotráfico, era para ellos importante que no existieran estas macroregiones. Eso es como un pequeño factor, ¿no? Economías ilegales, el tema de mezquindades de algunos grupos políticos que no querían, porque iban a perder poder, querían estar atomizados, pero eso pudo haber sido controlado, intereses políticos, Betati nos dice eso, intereses políticos, te quitan, pues, te quitan la posibilidad de ser rey en un mini reino. Si unes tres reinos, ya no van a haber tres reyes, va a haber uno solo. No, hay quienes dicen, no, yo quiero ser rey de mi pedacito de tierra también. Y como el gobierno de Toledo estaba por fenecer y él necesitaba darle, ¿cuál es el término correcto? Un triunfo político, ¿no? Un logro político, un rédito político, dijo, idea que quede así nomás. Entonces, fueron muchos factores los que llevaron a que no se consolidara, ¿no? Siempre en la universidad estudié mucho a Javier Pulgar Vidal y leerlo es fascinante porque no solo te dice que las regiones están compuestas así, y la estructura física, morfológica y que los productos que se cultivan, sino él te dice que eso es una propuesta política para el desarrollo de la sociedad. Ese señor no hizo un trabajo científico solamente por describirte lo hermoso del país, sino por darte la oportunidad de poder abastecerte de todos los recursos. Yo te pongo un ejemplo muy claro de nuestras culturas prehispánicas. Los chincha eran grandes navegantes, pero en su cotidiano tenían productos amazónicos, eran grandes comerciantes y tenían productos de la zona altiplánica. No solo navegaban, comerciaban, cruzaban hasta la Amazonía, cruzaban hasta el altiplano. Es necesario entender que nosotros no nos abastecemos solamente de productos pesqueros o de productos agrícolas de la zona altoandina o solamente productos amazónicos. El desarrollo radica en que debemos abastecernos de todos estos productos. Te estoy poniendo de ejemplo los chincha y voy a tocar a los caral. Caral se abastecía de productos pesqueros como se abastecía de productos amazónicos. Esos son los hallazgos que Ruth Shadi Solís encontró y que a la hora de someterlos a carbono 14 tenían más de 4.600 años de antigüedad. Una ciudad que nació paralelamente con las pirámides. Y ellos ya comerciaban con la Amazonía y con las zonas costeras. El desarrollo es vertical. El desarrollo es de la costa a la Amazonía. Ese intento de querer integrar varios departamentos en una región fue una triste derrota. No solamente el fracaso de una intención política de un gobierno, una derrota para el país. Esperemos pues que estamos a tiempo, esperemos que retomemos esta causa y podamos organizarnos en ese sentido. Gracias, Hilder, por tu pregunta. Disculpen el apasionamiento que yo pueda expresar en mis palabras. Espero haber agradado con la información y los espero el martes de la próxima semana. Las 3 normas que están en la presentación que Anthony gentilmente les va a poner, los vamos a analizar a profundidad en la siguiente clase. Gracias, Augusto. Gracias por el gusto de la exposición. Entonces, quedamos hasta el próximo martes. Disfruten de esta semana. Estamos en el mes de mayo del año 2025. Muy buenas noches con todos.